Estoy grabando. Vamos a seguir o prácticamente finalizar con la unidad 2 de la materia, que es estructura de un sistema operativo. Nos habíamos quedado en el kernel y empezamos a hablar de, digamos, la forma en que se encontraban estructurados los sistemas operativos. Digamos, partiendo, digamos, qué es el kernel, digamos, que es, básicamente es una porción de todo el sistema que se encuentra permanentemente en memoria. Como definición, creo que eso lo hablamos la clase pasada y alguno antes de entrar en la definición del kernel ya quería saber qué era el kernel, dónde estaba. Bueno, esta es la definición general de qué es el kernel. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, las funciones que tiene el sistema operativo y que son más utilizadas o más comúnmente utilizadas por todo el sistema, que serían manejo de memoria. O sea, si yo no tengo manejo de memoria, no puedo ubicar a mis programas una vez que los ejecuto en la memoria. O sea, una vez que ejecuto el programa, ese programa se transforma en un proceso, ese proceso lo debo cargar en una posición de memoria. eh, Sin este servicio básico el sistema no funcionaría, o sea, o sería un sistema monotarea, monousuario. Eh, Después todo lo que tiene que ver con la administración de procesos, o sea, cómo hago desde el sistema operativo o desde el kernel para ir entregando acceso a la CPU, digamos, o tiempo de CPU a un proceso o a otro, con qué criterio lo asigno. Todo lo que tenga que ver con la comunicación, ya sea local entre los distintos procesos o hacia el exterior. Todo lo que tenga que ver con los problemas que pueden ocurrir en, en la ejecución concurrente, o sea, cuando tengo varios procesos y quieren acceder a un mismo recurso, cómo el sistema hace o cómo de alguna forma el kernel va a mediar para que un proceso u otro acceda sin que haya algún tipo de fallo de integridad. Algún ejemplo dimos la semana pasada. Eh, Después todo lo que tenga que ver con la gestión del hardware, o sea, de alguna forma, sí o sí, el kernel va a tener que tener una comunicación con el hardware y poder manejarlo, porque si no, no voy a poder, no sé, leer información de un disco, presentar la información en pantalla. Si no tengo forma de controlar, digamos, a través de los controladores de esos dispositivos y el kernel no tiene acceso a esos controladores, no podría tener acceso a todo lo que es el hardware. Segundo, que acepto este. Se puede establecer una comparación o un paralelismo con lo que es el firmware. O sea, yo lo que. El firmware yo lo vería eh, como más asociado directamente al sistema operativo entero. Vos el firmware, todo el firmware eh, no lo tenés cargado en la memoria principal en todo momento. El firmware vos lo tenés cargado por ahí, no sé, en una ROM o en una memoria local de un dispositivo, y yo lo compararía directamente con el sistema operativo entero, no solo con el kernel. Eh, pero bueno, esta sería la definición. Esto como para ir entrando. Bueno, habíamos hablado de la estructura del sistema operativo, que podía ser una estructura simple, o sea, una estructura de un único módulo monolítico, digamos, donde tengo todas las líneas de código de mi sistema operativo, eh, de alguna forma escritas
en un solo programa, y bueno, y ese programa lo tengo cargado en mi kernel. La comunicación, esto es importante, la comunicación va a ser mediante parámetros que se colocan en una pila, o sea, una pila sería en una posición de memoria o en un registro particular de la CPU, y luego se hace una llamada mediante una interrupción, o sea, yo aviso de que modifiqué tal parámetro y le digo a otra parte del kernel de que vaya y lea el parámetro a través de esa interrupción. O sea, la comunicación es a muy bajo nivel, digamos. Estamos hablando de posiciones de memoria, estamos hablando de registros propios de la CPU. Y digamos, a ese nivel estamos hablando de la comunicación. Déjenme ver algo. Vamos adelante. Sí. Hablamos un poco de que lo podía estructurar por niveles o por servicios de alguna forma. Y esos servicios, digamos, tenían la comunicación hacia un módulo o hacia un servicio que se encuentra en una parte inferior del kernel, y entre dos módulos, digamos, la comunicación era, viendo esto, era hacia el siguiente, le paso información y recibo información hacia el siguiente, hacia el otro siguiente, digamos. No tengo comunicación entre, no sé, el planificador de procesos y el controlador de procesos de la CPU, de todo lo que tiene que ver con la memoria virtual. No me puedo saltear la comunicación, sino que para comunicar el planificador de procesos con la rutina de gestión de memoria digamos, tengo que pasarle ciertos parámetros, y esta parte o este módulo de del sistema operativo, digamos, va a ser el único que va a poder recibir esa información. O sea, la comunicación es hacia los niveles superiores e inferiores y nada más, no me puedo saltear niveles. Esto es una estructura por niveles general, digamos. Acá tengo el kernel que se va a comunicar directamente con los controladores de hardware. Acá tengo los controladores de memoria y memoria física, digamos, de disco. Controladores de archivos, controladores de pantalla, de las terminales, etc. Disculpen, estoy tomando agua. Y, digamos, esto no hablamos nada la semana pasada, y ahora vamos a explayarnos un poquito del tema. El contrapuesto de lo que sería un kernel monolítico, contraposición lo que es un kernel monolítico, tenemos los sistemas que se denominan o que poseen microkernel, que básicamente lo que tienen es solo los componentes esenciales para que el sistema operativo funcione o el kernel funcione. No sé, el manejo de la memoria, el scheduling de procesos, podría estar, bueno, esto sí o sí tiene que estar, que es la comunicación básica de los IPCs, o sea, de los Interprocess Communication. Esto era la comunicación. Si yo quería comunicar dos procesos, tenía que tener definido por lo menos acá en el microkernel voy a tener que tener un módulo que maneje todo lo que sea las comunicaciones entre procesos. Entonces, cuando yo quiera comunicar a dos procesos, voy a tener que tener este módulo en el kernel, y eso me va a permitir comunicar esos procesos. En el caso del microkernel, la comunicación básica que me va a dar estas IPCs, lo que me van a hacer es comunicar a nivel usuario,
con los distintos servicios que van a correr a nivel usuario. O sea, en una estructura de un kernel monolítico, todo corre a nivel kernel. O sea, esta línea que ven acá no estaría, y digamos, todo lo que corro a nivel usuario son mis procesos, los pondría por acá. En cambio, cuando tengo un sistema de microkernel, con un kernel que es microkernel, hay servicios que corren en modo usuario. Todo lo que tenga que ver con los drivers, todo lo que tenga que ver con los archivos, aplicaciones, IPC, todo esto lo voy a comunicar siempre a través de esta IPC del kernel. O sea, si una aplicación se quiere comunicar con el sistema de archivos, lo va a requerir a la parte del kernel que se encuentra en modo kernel, a través de una IPC que tengo acá, y se va a comunicar acá. No voy a tener comunicación entre este y este. Entonces, para tener en cuenta, por ejemplo, digamos, si yo tengo un kernel monolítico, el espacio de estas aplicaciones con respecto a las básicas del kernel está en el mismo espacio. En cambio, en un microkernel, todo lo que tengo corriendo en este espacio corre en modo usuario, y este corre en modo kernel. Entonces, es de alguna forma más seguro trabajar en microkernel, porque todo lo que puedo hacer acá corre a nivel kernel, y todo lo que puedo hacer acá corre a nivel usuario, y no podría elevar los privilegios a nivel kernel. ¿Se acuerdan cuando hablamos de si había alguna vulnerabilidad del kernel? Bueno, todo eso acá no lo voy a tener. Otra cosa. Se me venía a la mente, si recuerdan, en la clase de la intro que vimos, que dijimos que cuando un usuario hace una llamada para una llamada al sistema, una llamada a una librería, lo que hacía era, a ver si lo tengo acá o lo tengo en la otra presentación. Estoy seguro que estaba en la otra, pero no sé para qué lo busco. Sí, estaba en la otra. Ahora la abro. Vamos a dejar acá. Ahí. Por cierto, estas son las unidades que le pasé, las presentaciones que les pasé por el chat, por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, y también las subí a la plataforma de UNAUR. Digamos, lo aclaro de nuevo porque por ahí alguno no lo escuchó. También están los videos, están en la descripción del canal, los videos de YouTube que vamos subiendo clase por clase de este cuatrimestre. Tienen los del cuatrimestre que se cursó en el verano, y esos no se los recomiendo porque fue una clases muy rápidas y fugaces. Y después tienen del primer cuatrimestre de 2020 y segundo cuatrimestre de 2021. Ahí pueden seguir todo. Y yo quería mostrar esto de acá. Esta es la intro de toda la materia. Fíjense que yo acá estoy corriendo mi aplicación en modo usuario, y si quiero requerir alguna función que corre a nivel kernel, no sé, el acceso a un hardware, por ejemplo, tengo que hacer una llamada al sistema. Esa llamada al sistema va a correr, digamos, va a ser la llamada, y la ejecución de lo que estoy requiriendo la llamada al sistema, pasando parámetros y todo lo que requiere esa llamada, va a correr en modo kernel. Lo voy a correr en modo kernel, y la devolución se la voy a hacer al proceso que corre en modo usuario. Entonces, volviendo un poquito a esto que tengo acá, yo voy a hacer un requerimiento al kernel, y la devolución la voy a hacer en modo usuario.
Eh, ¿Qué más? Lo tengo en grande. ¿Qué es lo que me permite a mí tener un sistema, digamos, que tenga un microkernel? Que el kernel que yo manejo es un kernel tan pequeño que se puede adaptar a cualquier tipo de hardware. O sea, eh, esto sería lo que se conoce como portabilidad de los sistemas microkernel. Yo podría montar un microkernel en un sistema, eh, por ejemplo, en una Dreamcast, en la consola de videojuegos, o podría montar ese mismo microkernel en un sistema BlackBerry, o sea, en un hardware BlackBerry, y correría perfectamente. Estoy googleando un poquito. Raspberry. Ah, ahí está. Sí, sí. Quiero ver el nombre que es el que tiene este. Raspberry Pi OS, ¿no? Raspberry Pi OS. Sí, se llama así. Y estoy tratando de buscar un poquito de información de Raspberry Pi OS, si es un microkernel, pero seguramente si el comentario fue por conocimiento, micro- lo voy a tener que googlear un poquito más. A ver si. A ver si es. Porque pongo microkernel, Google, hago la búsqueda en Google, Raspberry Pi OS microkernel, y lo primero que me aparece, fiasco microkernel. Raspberry Pi, no sé qué, o sea, algo, no sé qué será esto. Sí, parece que sí. O sea, lo que te permite el microkernel es la portabilidad de un hardware a otro sin necesidad de tocar acá, digamos, sin necesidad de modificar el kernel básico. Vos lo que vas a hacer es, vas a adaptar tus aplicaciones que corren en modo usuario para ese hardware y después te olvidás y ya tenés un sistema corriendo. Esto como para que tengan una idea, eh, QNX, que son los sistemas de la Dreamcast o de BlackBerry, son microkernel. Después tienen, no sé, IX de IBM, Minix, bueno, ahí las pusieron, hay varias, hay varias. Symbian, para algunos viejitos también, ahí no lo tenía Symbian. O sea, ah, Symbian, ahí está. Eh, Todos estos sistemas son microkernel. Para lo que es este kernel monolítico, para dar algunos ejemplos, tenés, bueno, el más conocido que les hablé la semana pasada, DOS, Linux, eh, BSD, Windows en las versiones 95, 98,
Millennium Edition, Solaris, bueno, hay varios. Hoy en día se tiende más a un intermedio entre monolítico y microkernel, o sea, no solo las funciones básicas van a estar acá, sino que algunas de estas las voy a tener que bajar a este nivel. Pero como para que tengan alguna idea, bueno, ahí les pusieron los sistemas operativos. Después, en función de la velocidad, los sistemas microkernel van a ser más lentos que los sistemas monolíticos, como les dije acá. La comunicación es mediante parámetros que se colocan en la pila, o sea, yo tengo que escribir en una posición de memoria y leer en una posición de memoria. En cambio acá tengo que comunicarlo a través de un código que está en esta IPC con esta aplicación. Eso hace que ya no sea de una posición de memoria a otra posición de memoria o de un registro a otro registro, sino que ya necesito una comunicación más elaborada acá, y al ser más elaborada te va a llevar más tiempo comunicarte. Otro problema, en realidad, un problema que voy a tener en los kernel monolíticos va a ser que si yo tengo un kernel y lo quiero extender, lo quiero modificar, el kernel lo voy a tener que volver a compilar. Primero a programar nuevamente lo que quiero cambiar y después a compilar. En cambio, en un microkernel, lo que hago es agrego alguna de estas funciones nuevas en modo usuario y sigo con eso. O sea, voy a agregar un módulo a nivel usuario. Hola, Vir. En referencia a lo que es la seguridad, si llega a fallar un sistema microkernel, puede estar comprometido de alguna forma el kernel. En cambio, si falla un sistema monolítico, directamente se cae todo el sistema. Si falla un servicio que corre en modo usuario, solo queda comprometido ese servicio y nada más. Supóngase que falla, no sé, alguna aplicación que corre acá. No va a ser tan importante como para que se caiga todo el sistema. Entonces, ahí estaría por delante en cuanto a la seguridad una gran ventaja respecto al kernel monolítico. Bueno, eso sería haciendo una síntesis de todo, que si me olvidó algo. Sí, bueno, más o menos dije todo lo que tenía que decir. Pero sintetizando todo lo que dije recién, la función principal del microkernel es proporcionar un mecanismo de comunicaciones entre el programa cliente y los distintos servicios que se ejecutan también en el espacio de usuario. O sea, estos servicios los voy a comunicar así. Y acá voy a tener mi aplicación. Este es el que va a dar el servicio al usuario. Ahora vamos a hacer algunas pruebitas en el kernel de Linux para instalar módulos, ver los módulos que tenemos cargados, etc. Otra opción que tengo es tener un kernel modular, o sea, tener un kernel, pongamos que tengo un microkernel, e instalar módulos que corren en modo kernel, instalarlos y cargarlos en el kernel, digamos, principal.
Entonces lo que vamos a tener es un kernel que se va a ir agrandando. Tengo una ventaja que es que lo puedo trabajar en módulos, pero como desventaja es que si yo voy agregando módulos a este kernel, este kernel se termina transformando en un módulo, en un kernel gigantesco. Y al tener un kernel gigantesco, me ocupa mucho espacio en memoria, deja de ser eficiente. El kernel dispone de un conjunto de componentes fundamentales, haciendo una comparación con lo que es el microkernel, y enlaza dinámicamente los servicios adicionales, bien durante el arranque o en tiempo de ejecución. Esto es importante porque no solo agregar un módulo al kernel me lo va a permitir hacer una vez que reinicio, sino que también en caliente, digamos. O sea, yo puedo instalar el módulo y queda cargado sin la necesidad de reiniciar. Así que vamos a hacer algunas pruebitas. Voy a hacer una clase corta porque vamos a empezar con una intro. Vamos a terminar este tema, hacer unas pruebas. Y después arrancamos con gestión de procesos, solo como para mencionarlo. Y el sábado lo arrancamos de cero porque es el tema core de la materia. ¿Se entendió hasta acá microkernel y kernel monolítico? Esto se los pregunto más que todo para que... Se los pregunto como para que sepa que hay alguien del otro lado, porque estoy aislado completamente de todo. Bueno, voy a prender la máquina virtual. Esto no es introducción, pero digamos, es un conocimiento que tienen que adquirir como para entender toda la macro de lo que vamos a ver más adelante. Yo aquí se los muestro lo que voy a hacer. Voy a prender la maquinita y que arranque. No lo voy a actualizar porque si no me van a decir que estoy infringiendo algún tipo de regla. Igual este creo que es free, pero bueno, por las dudas. Bueno, ahí lo dejé. Esto lo hago para poder copiar y pegar los comandos. Ahora no me gustó. Se me cayó la placa. Esto suele pasar. Porque yo la tenía... Lo tenía pausado a la máquina virtual, y se ve que cuando arranca no ve la placa de red, y yo quiero que vea la placa de red. Me voy a conectar por PuTTY en el puerto de SSH, que es el puerto 22, y voy a pasarle estos comandos por PuTTY. A ver si arranca. ¿Cómo vienen con las veo doble? Con el tema de las máquinas virtuales, ¿se instalaron alguna maquinita o
decidieron directamente ir a las páginas web que les pasé. A ver, yo recomiendo Bingware porque, digamos, en mi trabajo, para los que vieron las clases anteriores, trabajo con Bingware, con SX, que es son los mismos desarrolladores que SX, este Bingware Workstation. Pude hacer VirtualBox también. No sé, bueno, ahí Nelson utilizó VirtualBox. Como para que vayan metiéndose en el mundo Linux. O sea, hipervisor puede ser cualquiera, pero bueno, tratan de instalarse en Linux. Bueno. Tutoriales de cómo instalar Bingware o VirtualBox tienen 1.000.000, así que eso se lo dejo a YouTube. Ahora sí levanto la placa. Esta es la IP que me dio. Sí. Sí. Ah, sí, porque no te venía con el GCC. Ponías GCC menos o algo y no te compilaba. Ponías como que te daba que el comando no existía o algo así. Ahí lo que tenés que hacer es bajar el GCC. apt-get, depende de la versión, ¿no? De Linux, pones apt-get o get, no sé, get install. Búscalo, búscalo. Si pones GCC, bueno, ahora les muestro. 68, 65, 163. Acá te genera una placa virtual. ¿Apagás el perrito, Has? Bueno. GCC. Fíjate que si no existiese el comando o el programa GCC, no me diría, me pongo, no sé, cualquiera, ¿no? O sea, este comando no existe, te dice. En cambio, te está diciendo, no le diste parámetros de archivos. A vos seguramente te tiraba algo como esto. Lo bajás de get install gcc o algo así y te lo baja. Una vez que te lo baja, te lo instala y ya está. Podés compilar los programitas en C que vemos en la guía de la siguiente unidad. Dale, cualquier cosa me avisás. Dale, dale. Ahí pusieron Raúl puso que Windows 10 trae Hyper-V. Sí, creo que lo tenés que, o sea, no viene por default, creo que con el instalador de Windows te lo podés instalar como si fuese un programa adicional. No sé si es en todas las versiones de Windows 10. Sí, sí, hay que agregarlo como servicio. Yo Hyper-V usé, lo manejé, no se los recomiendo. En realidad, no se los recomiendo porque terminás, para lo que es esta práctica y lo que es este tipo de probitas, está perfecto. Hyper-V, VirtualBox, no te va a cambiar en nada. Ahí pone, bueno, si tiene que ser professional, no puede ser home ni nada raro de esas versiones o en baratas y con cosas así. Creo que no te permite agregar el Hyper-V. Pero estaba hablando del Hyper-V. Mi experiencia con Hyper-V no es buena porque
digamos, en una de las autopistas. Yo vengo de Autopista del Oeste. Hace 4 años los accionistas de ambas autopistas como que se fusionaron de alguna forma y la gente del sistema de Autopista del Oeste tomó el control de la parte del sistema de Autopista del Sol. En la Autopista del Sol manejaban Hyper-V y bueno, y en Autopista del Oeste manejamos todo lo que es VMware. Nunca tuvimos problemas con VMware, nunca se nos cayó un servidor, nada. En Hyper-V, en Autopista del Sol, eh, tuve más problemas que, no sé, era una caída tras otra, los servicios se caían, había como una pelea entre los Hyper-V y las máquinas que estaban corriendo. Aparte, estaba todo mal diseñado porque corrían dentro de la misma máquina donde yo tenía un Hyper-V, por ahí tenían un SQL Server y había una competencia caníbal casi entre el SQL Server que quería más memoria y el Hyper-V que quería más memoria todavía y explotaba todo, dejaba de funcionar todo porque obviamente la memoria no era demasiada y, y bueno, mi experiencia con Hyper-V no es buena, pero para este tipo de pruebas cualquiera les va a servir. Pero bueno, ya vayan metiéndose en el mundo de la virtualización, sea Hyper-V, VMware, VirtualBox, Bosch, creo que también es otro, hay varios, Oracle VM, hay varias. Y versiones de Linux, a ver, no sé, yo normalmente tengo instalado CentOS, CentOS 7, pero por ahí no es la mejor versión para empezar, digamos, no es la versión más didáctica que hay de Linux. Por ahí, no sé, Ubuntu podrían empezar con algo, si nunca vieron un Linux, pueden meterse con Ubuntu. Eh, ¿Qué más? Después manejo Red Hat, pero son versiones que son pagas de alguna forma. Pero bueno, volviendo al tema de los módulos. Esto lo voy a dejar. Lo que hice acá para los que nunca manejaron una consola, fíjense que yo lo que hice fue primero ver cuál era el IP de este equipo, del equipo virtual. Este equipo virtual está de alguna forma conectado a través de una placa virtual. A ver si lo puedo abrir. Pues, en cámara lenta, pero yo no sé si se los voy a poder mostrar esto porque como tengo abierto todo junto, el Meet, el OBS, el VMware y todo, está re lento. A ver. Bueno, esto es el redes de internet de mi máquina física, de mi Windows 10, y estas son todas las placas de red que yo tengo. Esta es la placa de Wi-Fi. Fíjense que tengo VMware Network Adapter, tengo un par. Esta es la placa física de red, esto lo tomo como si fuese, esto es Bluetooth, esto es una conexión VPN, pero estas dos, ¿no? Estas conexiones son como si fuesen redes virtuales, pero lo que me va a permitir es conectarme por red desde la máquina física a la máquina virtual. O sea, de la máquina física a la máquina virtual, que es esta que está acá. Entonces, aquí iba con todo esto.
si hay una pregunta. Entonces, esta es la IP de la máquina virtual. La máquina física también tiene una IP dentro de ese mismo rango. Entonces yo lo que hago es conectarme por el cliente PuTTY, que es un cliente, si nunca lo usó. Muy lento. Un cachito. No quiero reaccionar. Acá está. Sí, había reaccionado, pero yo no lo había visto. Es el cliente PuTTY. Me voy a conectar por el puerto 22 porque está abierto. Y tengo que conectarme por la IP que está ahí. 192, 168, 65, 163. Normalmente la mantiene. Se conecta, me pide un usuario y una contraseña. Esto va todo encriptado, pues un usuario. Uy. Yo estoy usando una versión de Linux que es Kali, Linux Kali, que es una versión de Linux que se usa para todo lo que es seguridad informática, para hacer análisis de vulnerabilidades, ejecución de exploits. Sí, tiene un montón de features de todo lo que tenga que ver con seguridad. Y ya que estoy lo uso para hacer las pruebitas. Ahí Pablo pregunta, ¿cómo es el tema de los drivers con el sistema operativo Linux que le instalaremos en la máquina virtual? ¿Hay que descargarlos para dicho sistema operativo? No, no tenés que instalar nada. Lo que te viene por default, ya la máquina virtual te lo presenta como un driver genérico. Obviamente, si vos le querés pasar, no sé, tenés una mega placa de, no sé, 32 gigas para todo lo que es juegos, y si lo querés pasar a la máquina virtual, no sé si te lo va a permitir virtualizar de alguna forma, pero los drivers genéricos de conexión sí te los va a reconocer. O sea, te va a reconocer la pantalla, el teclado, mouse, Bluetooth, eh, discos, etcétera. Los drivers, o sea, los drivers no es que toma los drivers de Windows, sino que Windows le presenta de alguna forma el hardware al hipervisor, y el hipervisor los estandariza de alguna forma, no me pregunten cómo, yo soy un usuario más de lo que es VMware, y se los presenta como drivers genéricos. Entonces vos tenés una placa de red genérica, una pantalla genérica, tenés un montón de cosas presentadas en forma genérica. También lo que puedes hacer, no en estas versiones, sino en las versiones de SXI, es presentar un hardware directamente del hardware físico a la máquina virtual. Eso lo he hecho y funciona. O sea, eh, como que vos, si tenés los drivers para esa placa de video que te digo, para Linux, vos se la presentás directa como placa de video al hipervisor, y esto lo reconocería y te sale funcionando. Bueno, ahí me conecté al equipo, estoy conectado remoto, o sea, estoy dentro del equipo. Vamos a ver un poquito de lo que es el kernel modular. O sea, primero lo que vamos a ver es la ubicación donde están los módulos del kernel que yo puedo instalar o que tengo instalados. Eso lo voy a tener en barra cd barra lib. Al final lo escribo, ¿por qué uso el PuTTY? Porque, igual termino entrando.
termina entrando así, cd barra lib, cd, esto estaba en modules, y acá tengo que entrar a la versión del kernel de Linux, esta es la versión 4.18.0, 64, cd4, Linux, esto en Windows también lo adaptaron nuevo, si pones cómo comienza y tab, te muestra todo el contenido. Y acá, acá kernel, acá tengo todos los módulos del kernel que puedo instalar o tengo instalado. Fíjense que los tengo diferenciados por hardware o por utilidad. Por ejemplo, lo que es FS, es File System, CDFS, LS, fíjense que tengo soporte para todos estos File System. UFS, XFS, el File System de Minix. A ver, Minix que tiene. Son cosas que nunca utilicé. Estoy improvisando, así que no sé qué puede. Bueno, esto es como para, supónganse, ustedes tienen un sistema, ¿no? Ese sistema, si no tiene un disco que tiene algún formato, por ejemplo, NTFS, que es el formato de discos de Windows, ¿para qué voy a tener un módulo instalado que entienda cómo funciona NTFS? No tiene sentido, entonces no te va a instalar este módulo. Si yo lo quiero instalar, lo puedo hacer. Lo puedo hacer ¿dice? Ah, ok, ahí lo agrando, a ver si me permite. No sé si tengo que cambiar el... A ver, si Putty me permite cambiar el size. No, tamaño no. Parece que lo tengo que cambiar. Los colores no los puedo cambiar porque ya son por default. En realidad tendría que cambiar todo el Linux. No lo voy a hacer. El tamaño de la ventana. A ver cómo se hace esto. Ahí. No sé si voy a poder, Sessions. Parece que lo tengo que hacer antes de conectarme. Configuración, ventana.
settings, change. Ahí, súper gigante. $168, 65, 163. Próximo. Ahí, que se ve un poquito más. No estoy viendo el chat, que vuelvo al chat. Se van un par de páginas. Buenísimo. Bueno, tienen que entrar a lib, cd/lib. Ya me olvidé el otro. Modules. cd modules. cd4 no sé qué, cd kernel. Y ahí tengo todos los drivers. Estaba hablando de, por ejemplo, FS. Acá tengo un módulo de lo que es NTFS, que es un sistema de archivos de Windows. Si no lo tengo, no tengo ningún disco con un sistema NTFS, no voy a poder, digamos, o sea, lo voy a poder cargar, pero no lo voy a poder aprovechar. Y si lo tengo cargado dentro de los módulos que están en el sistema, lo tengo cargado, ocupa un espacio de memoria, un lugar en la memoria, pero está desaprovechado. Entonces, en este caso no lo voy a tener instalado. Yo lo podría cargar. Primero, vamos a hacer la prueba lsmode. Con lsmode veo todos los módulos que se están utilizando ahora. Fíjense, ya tienen de lo que es hardware y otros módulos de administración. Estas son las dependencias que voy a tener. Fíjense, Crypto SimMD. Si tengo Crypto. Uy, se me corrió. ¿Quieres despegar con nosotros? ¿Quieres despegar con nosotros? No, estoy con una dependencia. A ver. ¡Ay, lugar! Ahí está. Fíjense, acá tengo el módulo X4. Está siendo utilizado por un servicio o por otro módulo, y lo utiliza. O sea, FS Crypto utiliza el módulo X4. Si yo necesito instalar este módulo, o sea, si yo necesito instalar este módulo, sí o sí voy a tener que tener instalado X4. El Workstation es pago. Creo que el que podés bajar es el player. O ahora no sé cómo es la cosa. No sé si ahora es pago. Ahora yo tengo el player. Ya no me acuerdo.
Esto cambió. Antes tenía un Workstation que sí era pago. Este es el Workstation 15. Este para uso no comercial. Tenés una versión, digamos, free. No va a hacer falta pagarla, pero hay versiones de Workstation que son pagas. Sí, esto es a criterio de cada uno puede elegir el que quiera. Yo utilizo este también porque si me conecto, bueno, ahora no lo puedo hacer, ¿no? Pero si me conecto a lo que es la infraestructura de las autopistas, con este Workstation puedo comunicarme y ver los dispositivos SXI, que son otros hipervisores que están en la autopista. Puedo copiar todo. Pasen información, eso ahí Raúl está diciendo de que va a compartir el link de descarga. Lo que tenga que ver con la materia, pásenla por el grupo de WhatsApp. Es un grupo abierto, ¿no? Yo no me voy a poner a decir, no pasen esto, no pasen lo otro. No tengo ningún problema. Bueno, seguimos con la pruebita. ¿Dónde estaba? Acá. Esa ahí. Entonces, con el smod veo todos los módulos que tengo instalados. Si yo quiero instalar un módulo, bueno, lo puedo filtrar por nombre. Esta es otra forma de buscarlo. LSMod, grep, x4, podemos poner una prueba. Ahí no me va a aparecer nada porque yo soy igualmente 4. Están todas las. O sea, era más fácil verlo así, ¿no? Tengo el módulo X4, que es el sistema de archivos. El CRC16 utiliza el módulo de Bluetooth y el módulo X4. El MBKY utiliza el X4, bueno, y así con cada uno. Si yo quiero cargar un módulo, el comando que utilizo es modprobe. Entonces, con modprobe y el nombre del módulo lo cargo. A ver si me lo deja cargar. Así. Voy a buscar acá. NTFS. Fíjense, yo lo que hice en esta consolita, no me había dado cuenta, modprobe NTFS, ahí lo cargué y lo puedo hacer otra vez, lo puedo hacer de acá, modprobe NTFS, cargo el módulo de NTFS, que lo está utilizando nadie, por eso está en 0, hago una búsqueda de los módulos que tengo, y ahí lo tengo, o sea, con el pipe, ustedes pueden de alguna forma hacer una OR lógica entre el comando lsmod con el grep. Entonces ahí cargué un módulo nuevo. No lo estoy utilizando y lo tengo cargado en el kernel. Estoy desaprovechando memoria con ese módulo. Lo que puedo hacer es, una vez que lo tengo cargado, lo puedo descargar. O sea, no lo voy a utilizar, lo voy a sacar. Modprobe, -R, NTFS, chau, NTFS, ya no lo tengo más. Si busco, fíjense, no tengo coincidencias cuando hago la búsqueda de los módulos instalados con NTFS. Lo saqué. Esto podría ser lo mismo. No sé. Supónganse que quiero alguno que tenía ahí. Por ejemplo, el Bluetooth. Lo puedo sacar. R, Bluetooth. Chao, Bluetooth. Ah, está en uso.
no lo puedo sacar. Tendría que, para sacarlo, tendría que deshabilitar la máquina virtual. Esto nunca lo hice, ¿no? Vamos a probar. A ver qué puede pasar. Network. El network no lo voy a sacar porque si no explota todo. A ver qué más tengo. High device. No tengo nada. Igual esta no la manejo bien. Network. Sound. A ver, remove device, a ver, network no, quiero sacar Bluetooth. Network adapter, porque estamos con network. No, bueno. No improviso más. Bueno, esto sería como quitar un módulo del kernel, siempre y cuando no esté en ejecución. No todos los módulos los puedo agregar en caliente, digamos. Hay algunos que sí o sí los voy a tener que agregar y se van a aplicar luego de un reinicio. Y lo que no voy a poder hacer es modificar esa parte del kernel que es el microkernel del sistema. O sea, volviendo un poquito por acá, todo lo que administre la gestión de la memoria, la gestión de la planificación de los procesos, el manejo de la memoria virtual podría ser también. Eso por ahí está todo metido en el kernel del sistema operativo, en la parte principal, que es esta versión, esta la 4.18. Para modificar eso, lo que voy a tener que hacer es reescribir el código del kernel, que son, hoy en día, no sé si 1,5 millones de líneas para Linux, una cosa así, o escribir esa partecita, compilarlo, y una vez que lo compilo, cargarlo en mi sistema. Eso no lo vamos a hacer porque puede explotar algo. Pero por lo menos tener el conocimiento básico de que yo tengo módulos aparte del kernel principal que se pueden agregar o quitar. Eso es una practiquita rápida de esto, directamente ni lo vemos. Núcleos, chau. Y justo se entendió kernel monolítico, microkernel, que está estructurado en niveles. Ahí vamos. Version. Sí. No, en esta versión no. Este C. Esperen un cachito. Sí, depende de la distribución, pero esto lo termino googleando porque en cada Linux es distinto. Cat y veo un archivo, uname-a, uname-a, todavía no lo busqué y ya me acordé. Ahí está. Fíjense. Esta es la versión. Esta es la que se veía, ¿no? SMP Debian 4.18, la versión del kernel de 2018.
de 64, GNU Linux. También hay un archivo, versión de Linux, cat, proc version. Yo me acordaba que era algo cat /etc /proc version. No, cat /etc. Sí, cat proc. No es etc, es proc version. Proc version. Ahí está, tampoco. Version. Por ahí está. Linux version 4.18. Es una versión hecha, digamos, recompilada para Kali, con la versión GCC 7.3.0, de Debian 7.3. Fíjense que esto es GCC, Linux está programado en C, así que lo que van a hacer ustedes con los programitas y los procesitos que van a correr, lo pueden hacer también con el kernel, si se animan. Creo que acá adelante, no, acá no. En alguna de estas, no sé si es una versión vieja esta de la presentación, pero había algunas páginas como para que te enseñaban a compilar el kernel de Linux. Está bueno. Podés cambiar algunos parámetros y recompilar como para probar, pero no te vayas a hacer un gran cambio porque puede ser que directamente no te arranque. Pero si tenés un entorno virtual no tendrías problemas. Pero bueno, volviendo un poquito a la presentación. Para hablar un poco de los entornos de virtualización, ya creo que esto lo nombramos entre que di la clase y fueron nombrando, bueno, VMware es el que estamos manejando ahora, que estoy manejando yo, Hyper-V lo nombraron hace un rato. Esto viene en las versiones de Windows Server y como decían, en la versión professional de Windows 10. Xen, que es ¿cómo es que se llama? Un hipervisor de máquinas virtuales para Linux. O sea, yo dentro de Linux podría virtualizar o tener una máquina virtual dentro de otra máquina virtual. Esto de Linux me lo permite con Xen. Algo que manejé en algún momento es Oracle Virtual Machine. Esto directamente es solo informativo, no se lo recomiendo jamás. Si el Hyper-V no lo recomendaba, el Oracle VM menos todavía. Pero bueno, creo que para lo que es la estructura del sistema operativo, esto sería todo. Bueno, cómo funcionan las máquinas virtuales. Esto yo creo que ya se los mostré en el SX de las autopistas. O sea, abstraer el recurso de hardware y mostrárselo a esta máquina cliente o a esta máquina guest como si fuese un sistema propio, como si fuese un hardware propio. No hay compartición de datos entre las distintas máquinas virtuales. Eso directamente te aísla completamente, entre comillas, ¿no? Porque se han encontrado vulnerabilidades en SX que montando una máquina virtual podés ver los entornos de otras máquinas virtuales. No, digamos, no estoy hablando de la máquina física. Yo ahora estoy con una máquina física y una virtual. A ver si se los muestro. Esta es la máquina virtual, el Kali, ¿no? Voy a apagar. A ver si
¿Se apagó? ¿Apagó? Sí. Ahora te contesto lo de Oracle Virtual Machine. Este sería el hipervisor o la aplicación que te permite ejecutar las máquinas virtuales. Yo podría tener más máquinas virtuales acá. Podría generar una nueva máquina virtual. Le pongo que le instalo después. Le digo que es un Windows 10, un Windows 10 de 64, por ejemplo. Me creo una máquina, le asigno 60 GB. Ya está. No quiere decir que yo ahora tenga una máquina virtual con Windows 10. Si yo que esto lo quiero arrancar, me va a decir, ¿esto qué es? No sé, no encuentra nada, no encuentra disco, nada. Quiere bootear por algún lado y no encuentra nada. Obviamente esto no va a funcionar. Cerrar. Lo que tendría que hacer ahí es conectarle una ISO o directamente darle acceso al hardware físico de la unidad de CD o de DVD de la máquina física que tengo ahora y colocar un Windows 10 e instalarlo de cero como si fuese una máquina física. Lo que les digo es que la compartición de los datos de esta máquina con esta máquina, por más que estén en el mismo entorno, no lo van a ver, salvo que aprovechen alguna vulnerabilidad de los SX. Esto se utilizó mucho para lo que es hosting. Yo desde un, por ejemplo, hosteaba un servicio en la nube donde había un montón de otros servidores alojados en la misma infraestructura donde estaba mi servidor, y aprovechando una vulnerabilidad del hipervisor donde corrían esas máquinas, podía entrar a las otras máquinas clientes. Dice Pablo, ¿el booteo lo hace desde un USB o puedo tener una ISO en alguna carpeta? Puedes hacerlo desde un USB, bootear, bootear de un sistema operativo que esté dentro de un USB en una máquina virtual, lo puedes hacer, pero no tiene mucho sentido. Por ahí lo que te conviene es tener una ISO del sistema operativo que vos querés instalar y le das acceso. Si lo settings desde acá. Puedes utilizar, ponerle el dispositivo físico, que es la unidad de CD que yo no tengo en esta máquina, o le decís la ISO dónde está. Bueno, la ISO la tenés en tal lugar, browse, y le buscas el... la maté. Bueno, ahí tenía uno. Sé que tenía un Windows en algún momento. Pero bueno, en referencia a lo que son las máquinas virtuales, vos te abstraes primero de la máquina física hasta cierto punto y después te abstraes del resto de las máquinas virtuales. Muchas preguntas. Esperen que vuelva. Respondo a lo de Oracle VM. Mi experiencia con Oracle VM no es buena, es un entorno mucho más rudimentario que el que estamos viendo acá con Workstation. En Oracle VM no puedo, por ejemplo, clonar máquinas, no puedo pausar, no, ya ni me acuerdo si podía pausar. Ponele que sí pausar, pero no puedo hacer un montón de funcionalidades que tengo en lo que es VMware, que es, por ejemplo, yo tengo esta máquina, acá no, porque esto es una versión que no es paga, pero podía clonarla y generar una máquina igual en otra máquina distinta. Podría, no sé, hacer un backup, podría moverla de un hardware a otro hardware. En cambio, digamos, lo podés hacer
Dice, Oracle VM tiene snapshot. A ver. Por lo menos la versión que yo manejé no la tenía. No sé, otra de las opciones que podés hacer en Bingware es hacer un snapshot. Un snapshot es, suponete, ¿no? Yo estuve trabajando en esta máquina, hice modificaciones y la rompí. Dejó de funcionar, no sé, volví a compilar el kernel, ¿no? Hablando un poquito de lo que estamos haciendo recién. Volví a compilar el kernel y no anduvo más. Si vos tenías un snapshot hecho de esa máquina, vos le sacabas una foto al estado de la máquina, podías volver a ese estado anterior sin necesidad de volver a instalar, de hacer todo de cero. En Oracle Virtual Machine no lo recuerdo el tema del snapshot. O sea, hace bastante que no lo manejo porque cuando lo teníamos una aplicación que se llama GD Edward y sobre GD Edward, sobre Oracle VM corría GD Edward y no podía hacer demasiado. Era como muy básico lo que podía hacer. No recuerdo el acceso al hardware, o sea, no recuerdo de ver el hardware que tenía la máquina física. Es como menos. Es más, a ver. Yo no sé si se descontinuó. No, pará. No. Ahora, espera. Ahora que el VM, el tema es así. VirtualBox VirtualBox fue comprado por Oracle. La versión que yo les digo es la versión de Oracle VM realizada por Oracle. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahí entendí un poquito. No sabía que Oracle suele comprar, por ejemplo, Oracle compró Red Hat y ya Red Hat no se llama Red Hat, se llama Oracle Red Hat, una cosa así. Entonces, se ve que VirtualBox ahora fue comprado por Oracle. Y en el momento este que yo les digo que manejaba Oracle VM, era una versión de Oracle propietaria de Oracle. Ahora seguramente sí, ahora VirtualBox es igual o, digamos, al mismo nivel que Bingware. A nivel empresas, yo creo que lo que más se está utilizando es Bingware. Pero si entienden el concepto de cómo funcionan en VirtualBox y lo extrapolan a Bingware, lo van a poder entender. A ver qué quise poner acá. Similar a cómo se comparte al entorno de un proceso, memoria y CPU. O sea, yo voy a tener un sistema, un usuario se encarga de multiprogramar los distintos procesos que van a correr en cada una de las máquinas virtuales. Eso sería una comparación. Ya lo vamos a ver en la siguiente unidad. Cuando veamos procesos, ahí van a entender un poquito más a qué me refiero con esto de a compartir el entorno de un proceso. Esto lo puse acá, pero lo volvemos a mencionar un poquito más adelante. Esto sería cómo es el proceso de arranque. O sea, primero arranco, digamos, lo primero que cargo es una pequeña sección de código que está en la ROM, en la BIOS de la máquina. Este BIOS copia el contenido de la MBR o de la GPT en caso de cuando tengo una GPT, y lo que te permite hacer es empezar a entender de cómo está formateado o cuál es el sistema de archivos que tiene ese disco. O sea, la BIOS te permite con un par de líneas de código entender cómo está
dispuesto el disco. Una vez que entendés cómo está dispuesto el disco, bueno, lo que haces es cargas, o sea, ya podés entender cómo funciona el disco, cargas el sistema operativo. Bueno, y en el sistema operativo vas a tener en lugar, no sé, c2./windows/system, los archivos que tenés que cargar. Y ahí vas a cargar los archivos que te diga Windows o Linux o el que sea en la memoria. Y lo que terminas cargando es el kernel. Una vez que tenés el kernel, ya podés administrar la memoria, administrar los procesos, administrar todo lo que es el hardware, las entradas, salidas, y digamos todo lo que tenga integrado dentro de ese kernel. Entonces, fin. Suelo poner un meme final o un postcréditos. Esto es más que todo informativo, es una película bastante vieja, por eso lo aclaro. No van a aprender mucho, pero sí van a entender cómo fueron evolucionando los sistemas operativos desde que salió el Windows hasta un poquito anterior también, los sistemas operativos de Mac. Así que bueno, esto es toda la unidad 2, lo que es estructura de un sistema operativo. No, mami, no. Mami, no. Lo voy a guardar. Esto se me cerró 20 veces porque no. Vamos a empezar con la unidad 3. Antes que todo, voy a cortar el video. Has, por favor, Has, porque queda tu voz guardada para siempre en estos videos así. Mami, no grites, por favor. Voy a cortar el video.